Esto es Iglesia 3.0, el lugar donde hablaremos sin filtros del Sínodo de la Iglesia Católica. Durante un año, 244 creadores de contenido católico llevamos la escucha del Sínodo al mundo digital, a 20 millones de usuarios. El Sínodo digital llegó a los 5 continentes y obtuvo 300.000 propuestas para transformar a la Iglesia, componiendo el mosaico digital para la renovación. Hoy hablaremos del primer eje de este mosaico digital, llamado orientación en un mundo cambiante y confuso. Y el primer tema de este eje se llama claridad ante lo injustificable. Por ejemplo, los casos de abuso y corrupción. Empecemos. Bueno, yo soy Seba Iaco, y bueno, yo soy de la Pastoral Villera, la Pastoral Social, la Pastoral Carcelaria y la Pastoral Digital. Yo soy Nehemías Rodríguez, estoy en varios movimientos juveniles, en la Pastoral Carcelaria, y también doy servicio acolitando en algunas parroquias. Buenas, yo soy Augusto Borromeo. Mucha gente me conoce como SAR en la Comunidad Católica de La Plata. Formo parte del grupo de la Pastoral Social en la Parroquia del Valle y formo parte de la Pastoral Universitaria de La Plata. Yo soy Camila. Estudio letras, tengo 25 años y estoy en la pastoral carcelaria con los chicos y en la pastoral universitaria también. Yo soy Milo Puertas, formo parte del equipo de la pastoral juvenil arquidiocesana de acá de La Plata y soy scout en el grupo Nuestra Señora Virgen de Luján. Bien, bueno, hoy vamos a abordar el primer tema de este podcast. Un tema que surgió de las encuestas del Sínodo Digital y es un tema bastante importante para abordar y reflexionar. El tema es claridad ante lo injustificable. Si quieren podemos ir leyendo por partes cada uno de los segmentos. Yo puedo leer el primero, que estas son cosas muy puntuales que fueron surgiendo de la encuesta del Sínodo. Entonces surgieron 5 ítems importantes. El primero es que debe haber mayor claridad ante lo que es contrario a Jesús, y que la Iglesia sea inequívoca en su rechazo a todo lo que es contrario a lo que Jesús enseñó, ya sea que pasen adentro de la Iglesia o afuera de la Iglesia. También se habla sobre abusos sexuales, la corrupción, que son inaceptables, el encubrimiento y las nuevas esclavitudes, la desinformación, la manipulación y las mentiras. Otro punto del documento es el papel secundario de las mujeres, que es insostenible, por ser incoherente con Jesús. La Iglesia tiene que afrontar con valentía y transparencia sus errores en vez de acallar u ocultar. Que los creyentes mismos no discriminen, porque nada, eso también va en contra de todo lo que es Jesús, digamos. Yo un poco de todos, me parece que es interesante pensar en estos adjetivos un poco que usa, de lo injustificable, de lo inaceptable, ¿no? Insostenible. Son palabras muy fuertes que tienen mucho que ver con desarmar una idea de que la Iglesia contempla y resguarda estas situaciones en lugar de, tratarlas y trabajarlas, y de buscar una solución y sobre todo justicia en este tipo de casos. Me parece que hay como una idea que muy instalada en la sociedad, que también genera mucho dolor, de una Iglesia que apaña ciertas situaciones. Es muy importante no solamente una actitud de la Iglesia que busque justicia ante estos casos, sino que sobre todo se comunique de esa manera y sea clara, ¿no? Justamente en torno a eso. Sí, bueno, ante esto mismo, todos estos adjetivos que estuviste mencionando, yo creo que la Iglesia tuvo una postura de, por así decirlo, durante mucho tiempo ocultar estos temas para mostrar una imagen, ya que es por así decirlo, la dictadura de la moral, más que nada en esta zona, de ir, por así decirlo, con una metáfora, tapando todo abajo de la alfombra y que pasaba y tal vez se tomaban medidas, pero no nos enterábamos. Pero ya llegó un momento donde la sociedad en sí, todos estamos pidiendo de que se hagan públicos y se muestren, porque esa suciedad que estuvo metida abajo de la alfombra ya es más grande que la alfombra. O sea, ya todos lo vemos, todos conocemos algún caso, todos sabemos de algún caso de corrupción, de ya abuso y demás, que la Iglesia debe exponer, por así decirlo, para quedar mejor también como Iglesia. Sí, hay algo que yo coincido de que, por una parte, al estar escondiendo hasta que ya, explota, hoy en día la Iglesia perdió como credibilidad en todos estos temas. Entonces ahora como que cuesta creerle a la Iglesia, ¿no? Esto es una de las causas por las cuales muchos también se alejan de la Iglesia o se alejan de Dios. Entonces, al perder esta credibilidad, al no ser básicamente testimonio y al tratar de encubrir o callar, y también ahora hay
hay una política de tolerancia cero, ¿no? En la iglesia, hacia los que cometieron abusos. Acá también hay que entender abusos también de todo tipo, ¿no? Porque, o sea, están los abusos sexuales, los abusos de poder, los abusos de conciencia. Entonces, tolerancia cero ante todo, sobre todo los abusos sexuales. Esta tolerancia cero, esta política de tolerancia cero, también nace porque socialmente se hizo una demanda tan fuerte que ya se visibilizó tanto, se dieron cuenta tanto que, claro, es como que la única opción que te queda es luchar contra eso. ¿Qué cosas nosotros vemos que están mal dentro de la iglesia, que capaz no se hicieron virales todavía y que nosotros capaz las detectamos o las medio como que vemos que algo pasa y tendríamos que dar la cara en eso, ¿no? O sea, tenemos que hacer frente a eso en vez de esperar de que explote. Yo creo que una mejor transparencia o un mejor accionar es cuando nace de vos mismo y no cuando ya la sociedad civil de afuera te está machacando con esto, ¿no? Totalmente, y además me parece que, sobre todo pensando en el primer punto, ¿no? De rechazo a estos hechos que suceden adentro y afuera de la iglesia, ¿no? Yo creo que si hay algo que como iglesia queremos, no sé si exigir, pero sí predicar en la sociedad, tiene que estar primero adentro nuestro, ¿no? Y ese es, me parece que es una exigencia muy, muy básica que le hace la sociedad a la iglesia, ¿no? De coherencia y claridad, ¿no? Y transparencia, me parece que tiene que ver con eso. Entonces, si la iglesia tiene una postura firme en torno al abuso en general, digamos, el abuso dentro y fuera, va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más natural abordar este tipo de casos, ¿no? Es importante analizar como iglesia qué aportes del feminismo deberíamos tomar. Este movimiento de mujeres que ya desde el 2015 en nuestro país empieza a tomar como una masividad y una relevancia y una popularidad muy particular, que muchas veces es muy combatido por muchos sectores de la iglesia, de repente nos da herramientas para también transformar la iglesia. A ver, nosotros como iglesia estamos siendo constantemente atacados, ya sea por la difamación de la corrupción, por las cosas que son injustificables, ¿no? Y hay puntos que es verdad que la iglesia tipo lo escondió de verdad de esa parte, y otra parte que supo hacer como reconocimiento y tratar de publicarlo. Y que también pidió disculpas y está haciendo temas al respecto. Lo que yo creo que ocurre también es que la voz que da la iglesia a veces está siendo opacada por las noticias que aparecen. O sea, yo creo que existe, digamos, las respuestas. En ciertos casos concretos sí existen, pero a veces las noticias o las fake news o alguna página o conjunto de páginas de tales redes sociales o demás tienen mayor fuerza porque a lo mejor es como que la sociedad está como acostumbrada quizás a ver ese tipo de noticias antes de escuchar la disculpa del Vaticano, por ejemplo. Creo que es un punto importante a ver de eso. Sí, que justamente este es el problema, que al perder credibilidad, aunque ahora se hagan cosas, no nos creen. Juancito y el lobo. Sí, no, y ante esto, bueno, muchos decimos, bueno, la iglesia debería, la iglesia debería, la iglesia debería, pero, a ver, la iglesia somos todos los bautizados también. En esto de tomar iniciativa propia, de empezar por uno mismo, es empezar por la iglesia también. No le pidamos a la institución algo que nosotros no hagamos. Todos somos iglesia, está bien que tiene una jerarquía, ¿no? Eclesiástica y demás, pero todos somos hijos de Dios por igual. O sea, todos a recibir el bautismo somos hijos de Dios. Y ante ese regalo que Dios nos da, también nos da una obligación, por así decirlo, de aportar y sumar, de no quedarnos callados, de nosotros también dar la cara, porque lo que hace cualquier miembro del cuerpo místico de Cristo, o sea, cualquier miembro de la iglesia, también en parte lo estamos permitiendo nosotros, lo estamos dejando nosotros. Entonces, en ese sentido, hacernos cargo nosotros también de que, bueno, está bien, se confundieron los obispos, los sacerdotes, el papa, quien sea, bueno, se confundieron ellos, pero nosotros también. Nosotros no le mostramos o no les exigimos o no dijimos antes, basta. Ahora, con este sínodo, con esta buena propuesta, empezamos a hablar, pero también hay que hacer un mea culpa de que, como dijimos, todos conocemos casos o hemos escuchado y nosotros también tenemos que hablar como iglesia. Sí, y eso de tener que hablar, también esto de cuál es el papel de las mujeres en la iglesia, ¿no? Una vez hice una publicación en Instagram, una pastoral digital, citando al Papa Francisco sobre el tema de las mujeres, la iglesia, que necesitan un mayor reconocimiento, un mayor lugar. Me acuerdo que dos mujeres de 40 años me comentaban ahí como enojadas, como diciendo, pero si yo tengo un lugar y qué sé yo, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿sienten que de verdad hay un lugar o, digamos, o alguien se escandaliza porque hay una monaguilla, por ejemplo? ¿Alguna vez fuiste monaguilla vos? No. ¿No? ¿Te gustaría ser monaguilla? Sí. ¿Sí? No sé. Déjamelo pensar y después te digo. No, a mí me pasa con eso, que sí siento que tenemos un espacio, pues si no, claramente camillones tenemos sentadas acá, ¿no? A través, más allá que esta propuesta del Sino ofrece un poco más de espacio quizás para las mujeres. Es un camino muy largo, también es entendible por toda la historia, no solo la iglesia es machista, sino que todo el mundo es machista, digamos.
en cierto punto. Hasta nosotras mismas seguramente en nuestra vida hemos hecho algún acto machista. El tema es que ahora esta presentación de querer integrar más a la mujer está dando a entender muchas más cosas que quizás antes se daban por sentado. Decir, bueno, solamente los hombres pueden ser monaguillos. Y quizás nunca nos sentamos a decir, bueno, ¿por qué nosotras mujeres no podemos? ¿Entendés? Porque estaba pautado por la sociedad de que nosotras no podíamos. Entonces me parece buena esta propuesta de decir, bueno, sabemos que tenemos un espacio y lo respetamos y lo agradecemos también a Dios, pero al mismo tiempo sentimos que podemos dar más servicio que ese. Porque en mi caso, por ejemplo, lo pienso como un servicio que uno da. No es como decir, bueno, es mi rol como mujer dentro de la iglesia ser monaguilla. No, es un servicio que yo elijo ofrecer, así también como hay gente que elige ser una hermana, por ejemplo. Cada uno sabe cuál es su lugar dentro de la iglesia por lo que Dios lo manda a hacer con sus dones. Y siento que ahora, a partir de esta propuesta de más abarcativa con respecto al feminismo, puede ser que se abran más espacios para esas mujeres que tienen ganas de servir. Total. Y sobre esto me quedo con algo que de lo que decía Nemi, esto de hacerse cargo también, de hacerse carne y cargo de las cosas que pasan adentro de la iglesia, de ser voz, de sostener esa contradicción, de cosas que quizás yo como laico no hice, pero pertenezco a esa institución y sé que hay gente como uno que está intentando que la iglesia sea cada día más santa, entonces defender lo que sí es justo y lo que sí es, digamos, lo que sí se hace. En ese sentido me parece que es importante esto que decían, digamos, tomar cada vez más parte en ciertas actividades, en ciertas pastorales, ¿no? Me parece que la única forma de reclamar, si se quiere, más lugares estando y siendo parte y construyendo la institución que como toda institución la conforman personas. Eso totalmente de acuerdo. Ahora, me parece que a la vez vivimos en una sociedad, no solamente en la iglesia, digo, tenemos la única Corte Suprema de toda América Latina y, bueno, deberíamos chequear datos, pero de gran parte del mundo, conformada solamente por varones. Entonces, si nuestra Corte Suprema la conforman solamente jueces varones, ¿qué tanto más el derecho canónico, por ejemplo? Los tribunales eclesiales. ¿Y qué tanto más los lugares de toma de decisión dentro de la iglesia? Porque me parece que la discusión es esa, no es si podemos ser catequistas o no podemos ser catequistas, o si podemos estar en una pastoral o no podemos estar en una pastoral. Es qué lugares de toma de decisión ocupamos las mujeres. ¿Por qué no existen párrocas? Bueno, Por ejemplo. es una discusión. Bueno, el cura puede estar con todo el tema que tiene que ver con los sacramentos y toda esa bola de última, pero ¿por qué no hay una párroca, por ejemplo, no? ¿Por qué siempre el párroco tuvo que ser el cura, incluso? ¿Por qué no puede ser un laico o una laica? Claro. O una monja. Sí, y siento que también hay como cuestiones que tienen que ver con estructuras y formas de hacer las cosas más que con doctrina, ¿no? Y ahí, eso, yo nunca lo había pensado eso que decís, por ejemplo. Digo, de que se pudiese separar el rol del presbítero y el rol de administración de una parroquia. Yo creo que, así tipo con lo que conozco, realmente se puede tomar la discusión a nivel estructural, incluso a nivel pastoral, de la toma de decisión. Tipo de la gente que toma la decisión, porque al fin y al cabo estamos hablando de una institución que también es un proyecto. Entonces no son temas que no se pueden hablar y que también son, o sea, también aparecen en otras instituciones, tipo el tema de cómo se estructura tal lugar, cómo se administra tal lugar, eso podría estar tranquilamente, estar con hombres y mujeres, tipo, sin ningún problema. Ahora, lo que sí creo es que ahí me da la sensación tal vez de que generalmente el laico, o sea, no siento que divida, tipo, ve la parroquia, no siento que divida la parte teologal, moral, de la parte estructural. Siento que capaz que el católico lo ve como todo en una sola unidad y por eso piensan que el párroco, el sacerdote, necesariamente tiene que ser el que gestiona la iglesia. O sea, por ejemplo, yo tuve a mi mamá que justamente era la que gestionaba la parroquia de ahí cerca de mi casa, por ejemplo, y se encarga de la parte estructural y la parte también pastoral, porque daba catequesis. Entonces, digamos que existen esas partes, pero la gente lo ve siempre como una sola parte, entonces eso tenemos que trabajar en ese aspecto, porque yo también creo que se puede tomar la discusión de la toma de decisión a nivel estructural y pastoral y también no necesariamente vinculado con la parte teologal. Me ha tocado el caso de en pandemia, que una religiosa, madre canosiana, administrando una parroquia en la cual hemos trabajado codo a codo y no ha cambiado mucho, no se ha visto mucho cambio en cuanto al trabajar con un sacerdote o ella, ¿no? Sí cambian que tengamos o que tenga que buscar un sacerdote el cual celebre la liturgia en general, pero no cambia en el día a día, no cambia en el funcionamiento parroquial de todas las pastorales, de todas las actividades puntuales. Entonces, en ese sentido, tal vez está bueno este tema que se ha surgido para ponernos a plantear, para ponernos a pensar si este rol, esta forma de ver que sí o sí el sacerdote tenga que ser el párroco, no pueda cambiar. También no solamente por los laicos y la mirada de las mujeres y demás, sino también por un peso y una carga que
que conllevan a estos mismos, al clero en general. Tal vez les sería más fácil, más cómodo poder delegar más a los demás y no estar a cargo de todo al mismo tiempo, lo cual conlleva un agotamiento muy grave, muy grande y que muchas veces ha terminado incluso repercutiendo en su salud. Así que nada, si querés empezamos ahora a leer un par de comentarios que surgieron de esto. Si querés leer el primero. Sí, uno de los comentarios es, la iglesia debe ser clara. Hay mucha confusión en el mundo, creada por medios de comunicación y personas con malas intenciones. Es urgente que la iglesia sea clara en defender a Jesucristo y sus enseñanzas, hablar con claridad sobre temas difíciles. De este tema, ¿qué les nace? ¿Qué les surge? En principio se relaciona con varios puntos que habíamos tocado anteriormente. A mí el primero que se viene es el tema de que hay mucha información afuera que la iglesia por ahí no lo sabe administrar para que se pueda alcanzar a los demás. Tipo el tema de que tal noticia sea mayor viral que lo que dice el Vaticano. Ahora yo sumaría que, como decía, creo que decía Nemi también, yo sumaría que es también responsabilidad nuestra como iglesia que esa voz que está dando la iglesia como institución se dé a conocer en cada una de las parroquias también, porque también debe ser una cuestión de que no se le da la difusión correspondiente, no solamente en las redes sociales, que eso puede variar dependiendo de cada lugar, de cada red, sino que también depende de las parroquias. Al fin y al cabo la iglesia la formamos todos y debe ser una institución, o debemos ser una institución mejor dicho, que está pendiente de cómo es que la iglesia trata todo el tema de las controversias que tuvo a lo largo de su historia también. Y debe ser clara, como dice el comentario. Justamente se genera confusión porque tal lugar dice una cosa, la iglesia dice otra cosa, la parroquia puede decir otra cosa también, pero porque no están sincronizadas. Y eso es un deber que tenemos todos también, de involucrarnos para que la voz de la iglesia como institución se dé a conocer en cada una de las parroquias. Creo que va por ahí el tema. Sí, tal cual. Aparte, en esto que dice de defender a Jesucristo y sus enseñanzas, conlleva primero a preguntarnos, bueno, ¿cuáles creemos? ¿No? Esto es un tema que se va a abordar en otro capítulo, pero básicamente es ¿cuál es la referencia que tenemos de Jesucristo? ¿A cuál? Porque no es el mismo el Jesús del siglo XII que del siglo XVII. No es el mismo Jesús para los que siguen la teología de la liberación que los que siguen la teología de no sé qué. Entonces, ¿a qué Jesús nos estamos especificando, ¿no? ¿Cuál es esa referencia pura de Jesús en el Evangelio? Más allá de uno poder decir la parte buena de la historia, también está bueno que tomemos memoria de la parte mala de la iglesia, digamos. Me pasa mucho hablar con gente que quizás se va de un extremo al otro. O sea, o dice todo lo negativo o todo lo positivo. Y en realidad la iglesia, al ser tan diversa, tuvo muchas facetas y también hay que saber reconocer, como decíamos hoy, ¿no? Esto de decir, por mi culpa, entender que no puede tener varias cosas que pasaron y al mismo tiempo temas históricos, lo que sea que tuvo que ver la iglesia, al mismo tiempo reconocerlo, decir, mirá, lamentablemente no estoy ahí para decirle a alguien no dispares, ¿entendés? Pero saber que el Vaticano reconoció todo eso y dijo, miren, la verdad que nos arrepentimos seriamente y pedimos perdón por eso. Si tengo un amigo que está muy enojado con la iglesia por todas las cosas malas que ha visto y que tiene razón porque son reales, quizás acompañarlo en el proceso de llegar a entender que la iglesia no es solo eso, a través de cosas buenas que yo también doy como ejemplos, como el Evangelio de Jesús, ¿no? Si Jesús ayudaba a alguien que lo necesitaba, yo también lo voy a hacer. Si Jesús no juzgaba, yo tampoco lo voy a hacer. Si no discriminaba, así no, con todo. Como ayudar al otro acompañándolo a través del ejemplo y al mismo tiempo entendiendo su perspectiva de vida eclesiástica, ¿no? De decir, bueno, yo estoy parada frente a una situación cercana mía que me traumó, digamos. Y bueno, cómo acompañarlo, ¿no? Y también esta propuesta, como decir, presentar también las cosas positivas, ayuda un poco a llegar a aquel que está medio herido también por la iglesia. Acá dice, en otro comentario que va muy en sintonía, dice que haya más unanimidad en el mensaje que dan los sacerdotes. Ahora, el mensaje, yo siempre digo que tanto el mensaje como la fe son más que palabras. Está reflejado mucho en los actos, en las obras, incluso en lo que callamos, ¿no? En lo que no decimos, no hacemos. Entonces, la pregunta es, ¿qué mensaje basado en obras y acciones dan ese mensaje, ¿no? Sí, sobre todo porque
en este sentido de ser claros, una iglesia que no habla sobre la vida y sobre cómo afrontar y vivir la vida de manera cristiana, es una iglesia que se queda en el sentimentalismo de la fe, ¿no? En una cuestión muy, no sé si superficial, pero sí pasajera, desde ya. Entonces, me parece que para que el catolicismo, el cristianismo sea una forma de vivir la vida y no solamente algo que siento cuando entro a un templo, es importante que se baje la fe, la creencia, lo más místico al plano de lo concreto en el día a día. Yendo en lo concreto a una situación de abuso, por ejemplo, para que se dé una situación de abuso tiene que haber una complicidad de toda una comunidad, digo, de gente que ve y mira para otro lado. Entonces, me parece que es importante que esas cosas estén puestas sobre la mesa, digamos, qué hacer si ocurre una situación así. Y es nuestra responsabilidad también como laicos informarnos sobre qué deberíamos hacer si viéramos algo así, ¿no? Después obviamente hay responsabilidades mayores de llevar cada uno de los casos a término y de que se haga justicia, pero sobre todo me parece que lo importante es la detección y que no pase que se descubre un caso de abuso a 10 años después. Nada, me parece que es importante identificarlo temprano y hacer algo al respecto. Claro, no esperar hasta que explote el tema. Como para... Hay justo un comentario que también dejaron que va muy en sintonía con esto. Sí, dice que se saca a todos los que han realizado o encubierto los abusos de menores. Es inaceptable que los sigan protegiendo. Hay una cuestión problemática incluso en la palabra abusos, porque le da como una especie de connotación como si fuera algo episódico o esporádico, y en realidad es algo bastante enraizado, bastante constante, no sé cómo decirlo. Sistemático. Claro, sistemático, exacto. Como que no es como, fue un desliste o algo así, no, sino que es algo sistemático y la mente de las personas que abusan capaz están esperando como constantemente el momento para cometer ese acto, no sé, pero es como que es importante que nosotros lo veamos como un problema sistemático, endémico también, que es como estructural y no solo como algo aislado, particular, que no tiene nada que ver. Siguiendo con el tema del abuso, yo no me voy a seguir tanto del que sería sexual, que es el más grave, sino voy al más del poder, que es el más habitual, porque claramente es el más habitual dentro de la iglesia, que eso lo permitimos mucho con el clericalismo. Y a su vez con el anticlericalismo también. Hay que encontrar un punto medio. Hay que saber entender que el clero son unas personas más, o sea, son seres humanos igual que todos nosotros. Entonces hay que dejar de tenerlos en pos del Mesías. Mucha gente lo tiene así, como no, el líder espiritual. No. Es una persona más, la cual tiene sus defectos y sus virtudes como todos nosotros. Y ante ese sentido va a ayudar con el tema del abuso a no pensar bien de una, no decir, bueno, sí, no creo, o taparlo ya instintivamente, por así decirlo, que ha pasado, y pasaba más que nada antes, pero hoy en día creo que sigue pasando en muchas comunidades, el decir, no, si lo dice el cura, si lo dice el padrecito, como dicen muchos, está bien, cuando no siempre el sacerdote, o vamos a tomar la religiosa, o quien sea que tenga una figura y un cargo. El laico. El laico también, que el laico que está encargado de distintos grupos también. No hay que poner esa figura de poder a pasarlo directamente al dice la verdad. Porque hay muchas veces que uno habla sin saber. La frase de cada cura con su librito es una frase que acá en Argentina se ve mucho. Y nada, bueno, yo he tenido la oportunidad de decirle a un sacerdote que me dijo esto, bueno, sí, este es tu único librito, y le tiré un misal enfrente. No es la forma, pero es decir, el único libro, la única guía que tenemos todos los católicos, todos los bautizados, toda la iglesia, todo universal, es Dios. En lo único que deberíamos guiarnos es en Dios. Y una vez que nos centremos en eso, vamos a comprender que sí, las figuras que Dios nos dio, el llamado que Dios nos da a cada uno, ya sea a la familia, ya sea al laicado, ya sea al clero, una vida religiosa, nos llama para ser santos nosotros y ser santos a los demás. Y es un servicio. Pero esto no te hace mayor o menor. Cada llamado es tan especial como el otro. Y una vez que entendamos que todos somos iguales, creo que ahí va a bajar bastante el tema de abusos en general, sacando el tema de abusos sexuales, que ya de por sí, para mí, no voy a andar mucho en el tema, pero bueno, también es un trastorno psicológico, es un problema bastante importante, el cual debería ya en sí ser seguido en el general de la población y mucho más en los sacerdotes y religiosos que no tienen un acompañamiento tan puntual muchas veces. Sería la solución de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Que la gente se pueda sentar a charlar y que se pongan de acuerdo bien en cuál es el punto central de nuestra fe también, que claramente es Dios y Dios es el bien. Entonces, todo lo que no esté hecho para el bien y la paz del mundo, digamos, claramente no debería ser algo normalizado. A mí me pasa mucho que viene un amigo y me dice, no, el padre me dijo esto y yo lo tengo que hacer. Bueno, pero vos te sentaste a pensar cómo es tu fe
y qué es lo que te está planteando esa persona. Porque yo antes de ser católica siempre pensaba mucho esto, ¿no? De decir, bueno, el padre dice esto y yo lo voy a analizar, porque claramente al no estar metida en la fe no tenía que seguir nada, digamos, y lo pensaba mucho. Y después de ser católica, aún más todavía lo hago, el decir, bueno, la iglesia dice esto, genial, el párroco, el cura, la persona que me esté dando la misa tiene la verdad absoluta, y eso puede cambiar acá en Argentina, en Perú, en Uruguay, o sea, depende mucho también de la cultura de cada uno, las cosas que se dicen, porque muchas veces, más allá de decir las cosas que son representativas de la iglesia, también se involucra un poco esto de la cultura, ¿no? En el caso de la mujer, ponerle, bueno, tenés que entrar a la iglesia con la pollera hasta los talones. Depende mucho de la cultura. Entonces, todas esas cosas, planteárselas más allá del lugar donde uno está ubicado. Y para mí la solución sería esto, que varios curas están de acuerdo, por lo menos acá en La Plata, que hace falta sentarse a charlar las cosas, y también uno como laico, el saber decir las cosas, y con respeto, ¿no? El decir, a mí me molesta esto, y cuando se me acerque un cura, no quedarme en mi postura de, no, está bien, no te voy a decir nada porque me da cosita, o no me vas a escuchar, sino como confiar en eso de que hay gente que realmente te escucha dentro de la iglesia, y poder decir, che, mirá, vamos a decir fulanito para no dar nombre. No, sí, sí. Un cura que me cae muy bien, ¿no? Che, mirá, fulanito, me hizo sentir medio incómoda la humildad de tal padre, porque la verdad no lo entendí, sentí que tenía un poco de cizaña metida adentro, o cosas así. Y quizás el padre te da un apoyo y te dice, mira, si a mí me pareció lo mismo, se puede tratar, o te da una explicación también de por qué, de un acompañamiento también, en el caso mío, en la juventud, ¿no? De que es tan cambiante. El decir las cosas con sinceridad, honestidad y sabiendo que viene de Dios, se soluciona. Disculpe, padre, hay un poco de humildad en su machismo. Sí. Olvídate. Oh, eso fue muy picante, me encantó. Sí. Bueno, a mí una vez me pasó de que yo fui a Equiparroquia a la noche a rezar porque salía de laburar y quería rezar, qué sé yo. En la iglesia, en el templo, solo, no había casi nadie. Aparece una señora con un nene chiquito de 5 años y yo me di cuenta que estaban en situación de vulnerabilidad y estaban ahí. Y bueno, yo estaba en lo mío, yo estaba rezando. Y estaban como medio así como queriendo ver a ver dónde había un cura, y cuando aparece el cura, el párroco de esa parroquia, que no voy a decir el nombre tampoco, aparece y claro, es como que le piden algo al cura, como que le hablan, y el cura inmediatamente, pero a los pocos segundos, yo estaba rezando, pero estaban literal enfrente, entonces no es que estaba desconcentrado. Y dudoso. Y el cura me ve de lejos y me dice, Iaconis, vení. Y yo, viste, me levanto y digo, sí, ¿qué pasa? Y me dice, vos sos de la pastoral social, ¿no? Sí. Bueno, ¿puedes atender a esta chica, por favor? Ahora se va. La imitación de la voz me da a pensar. Sí. Y me enchufó a la familia. Y yo me quedé como corte. Ok, viste, sí, aparte. Claro, porque yo soy de la pastoral social, como si no hay nada social en ser humano, básicamente, ¿no? Entonces le digo a la familia, bueno, ¿qué necesitan? Y bueno, me empezaron a contar, básicamente, lo resumo, era cuestión de umbandas y cosas satánicas y qué sé yo, y hubo muchas cosas más turbias. Y yo me quedé como corte, claro, el chabón vio que estaban en situación de vulnerabilidad y dijo, necesitan a alguien que dé viandas. Pero necesitaban un cura. Y yo me quedé como diciendo, che, ¿qué es eso de tipo te delego, te echo encima lo que yo no quiero atender? Como eso de usar al laico también, como ese abuso de poder, podríamos decir, de usar al laico, esclavizarlo gratuitamente también, incluso podríamos decir, ¿no? O cuántas veces a mí me dicen, vos sos como Carlo Acutis, escuchame, querés hacer un super mega X proyecto y no te voy a pagar un centavo y yo voy a recibir todos los aplausos, ¿viste? Y yo me quedo como corte, mirá, no. Así que nada, eso también, ese abuso de poder al laicado también es problemático también. Con respecto a esto que veníamos hablando, me parece que es importante ciertas cuestiones que también trae el sínodo para enmarcar, para clarificar. Tenemos unas palabras de Francisco que tienen que ver con esto que veníamos hablando, si quieren las leo. Dice, la Iglesia comenzó lentamente contra los abusos de menores, la tolerancia cero, y ha avanzado. En este sentido, creo que la dirección tomada es irreversible. Hoy es un tema que no se puede discutir. Aunque el 46% de los abusos se produzcan en el seno de la familia, esto es terrible. Pero no justifica nada. Aunque en la iglesia solo hubiera un caso, sería vergonzoso. Y tenemos que luchar por un solo caso. Esto no va porque el abuso está matando a la persona que tengo que salvar. Yo como sacerdote debo ayudar a levantar y salvar a esas personas.
bueno, con ese estilo muy coloquial que tiene Francisco, ¿no? Siempre para hablar. Dice esto de que justamente a veces sale este tema de que no, pero el tema de los abusos pasa en todos lados, no solo de la iglesia. Y como que eso desvía un poco la atención y decir, bueno, es universal, bueno, pasa en otros lados, bueno, pero ahora estamos hablando de la iglesia y de lo que pasa en nuestra iglesia. Y aunque sea un solo caso, ya es un escándalo y es un problema y tenemos que abordarlo, ¿no? Y que de hecho es un tipo de abuso, ya sea de poder o sexual, pero que igualmente, en esto que hablábamos al principio de retomar algunas herramientas de los tiempos de hoy, el abuso sexual es un abuso de poder llevado a la última instancia, al último extremo, ¿no? Y me parece que lo central de los abusos sexuales ocurridos en el seno de la iglesia es que no es lo mismo que un abuso por fuera de la iglesia por el hecho de que tiene el agravante, y de hecho es un agravante legal, ¿no? No soy abogada, así que no voy a poner muchas especificaciones a esto, pero es un agravante real el hecho de que sea cometido por alguien que pertenece al clero, ¿no? En el sentido de que lo que hablábamos hoy también un poco de una persona que tiene una credibilidad social que también funciona como parte del encubrimiento. Entonces hay que prestarles especial atención y sobre todo llevar adelante las medidas legales que sean pertinentes, digamos, en cada caso. Ahora, a raíz de este problema del abuso, tiene que ver mucho con el clericalismo que estaba mencionando Nemi, y con eso está también esta cita que nos dan acá del sínodo del Evangelio, que, a ver, del Papa Francisco o de otras o escritos de otras personas puede haber un montón, es muy enriquecedor, los invito a que investiguen, también del Evangelio, de la Biblia, hay muchas cosas que pueden ayudar a repensar y a ver todos estos temas. Pero bueno, entonces acá se eligió esto, pero hay muchas cosas más. Y acá en el Evangelio dice lo siguiente: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Guías ciegos, que coláis el mosquito, os tragáis el camello. Esto está en español, chicos, perdón. Hay de nosotros escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura. Un punto clave de lo que leímos recién es esto de la honestidad y no ser hipócrita, ¿no? O sea, yo creo que lo que más le pesa a la iglesia es la palabra que dice, que va al lado del bien y que busca el bien común, el servicio, ayudar al otro, cuidar al otro, y que dentro de la misma iglesia existe la hipocresía de que no están cuidando al otro, van en contra de la persona, en contra de sus derechos y demás. Entonces, para mí también como laico está bueno esto que decíamos hoy, no como hacerme cargo y decir, bueno, yo estoy siendo honesta con lo que estoy presentando también. O sea, si digo a mi amigo, no, para mí está mal tratar mal a alguien, ¿no? Y después yo voy y veo que quizás un cura o alguien con poder, ¿no?, dentro de la iglesia está haciendo uso de su poder contra alguien y digo, bueno, no, lo voy a dejar porque eso se va a resolver después. No, dentro de mi honestidad, realmente ponerme la camiseta y decir, no, pará, yo estoy representando a la iglesia en este momento y no me hace falta ser el papa para poder actuar, sino decir, mirá, está mal lo que acabaste de hacer, no me importa la verdad el poder que tengas o no, sé tu nombre, vos sabés el mío y somos dos personas, lo que acabaste de hacer va en contra de los derechos de la persona. Aplica tanto dentro de la iglesia como para la sociedad misma, digo, también tenemos derechos a las personas y está bueno recalcar que no solo dentro de la iglesia tenemos nuestros propios derechos, sino también fuera. En estos casos que van más atacando quizás a las personas que no pertenecen a la iglesia. Sí, bueno, ahí en la lectura decía, en la cátedra de Moisés, o sea, en el asiento, en el lugar de Moisés, se han sentado escribas y fariseos. Y en eso, bueno, transponémonos a lo que pasa hoy en la iglesia. No solamente, eso va claramente a la cúpula, o sea, en la cátedra de Pedro se han sentado tantos papas a través de los tiempos que han hecho cada cosa, en la cátedra de los apóstoles, o sea, los obispos, tanta gente se ha sentado, se sienta, no siguiendo tanto las enseñanzas o muchas veces equivocándose porque son seres humanos, ¿no? Mismo Pedro se equivocó, todos nos podemos equivocar, pero el hecho de decir, bueno, pará, el lugar que Dios te da es para que hagas ejemplo de Él. Es para que hagas su ejemplo, es para que des su mensaje, no tu mensaje. O sea, el lugar que estés ocupando dentro de la iglesia, el lugar que estés ocupando, cualquiera sea, la iglesia, en tu familia, en la sociedad misma, no estás ahí porque vos querés estar ahí. No estás ahí para mostrarte vos, sino para mostrar a Dios. Creo que con ese sentido, con ese lugar, con ese decir, bueno, el lugar que estoy es el lugar que Dios me dio, el lugar que Dios quiere que esté,
y el lugar donde yo me tengo que achicar para que aparezca Él. No agrandar porque estoy a cargo de... Perdón, voy a hablar ya no tanto atacando a los sacerdotes, por así decirlo, o sea, no tanto al clericalismo, sino vamos a allanarlo en el cotidiano de la mayoría de la gente. No por estar coordinando un grupo, no por estar a la cabeza de algo, no por estar dando una simple charla, dando un testimonio, dando lo que sea, o un simple consejo a un necesitado, un vulnerable, alguien en situación vulnerable. No por estar en ese lugar, uno es más, sino que hay que entender que uno está ahí porque Dios lo quiere y uno no tiene que actuar, sino que tiene que actuar Dios a través de uno. No son roles de poder, son roles de servicio. Yo quería hacer énfasis en que todas las propuestas que vamos a llevar a cabo más adelante justamente comprometen a toda la iglesia, no solamente a los sacerdotes, a toda la parte episcopal, creo que sería la palabra, sino también a los laicos. Se me vino a la mente, por ejemplo, que cuando uno tiene la casa sucia, por ejemplo, tiene un montón de cosas que no están bien, que están en el comedor, en la cocina, etc., uno lo que hace no es, tipo, cuando tiene un montón de basura, no se va fuera de la casa y busca otra, por ejemplo. O sea, la solución no es que cuando hay problemas o hay problemáticas, no es que nos tenemos que escandalizar y decir, bueno, yo no voy a estar en esta iglesia de hipócrita que tiene un montón de corrupción, tipo, y buscar otra cosa, sino que la idea o lo que tenemos que hacer como laicos es limpiarla, es construir, tanto a diferentes niveles, estructural, teológico, o sea, cada uno tiene como su rol para poder contribuir a eso. Y la razón principal por la cual no cabe en la solución salir de la iglesia porque está Cristo, que ya se presenta en la Eucaristía, entonces tenemos como ya responsabilidad nuestra directamente poder nutrir a la iglesia con lo que es bueno y sacarla de ese estado de corrupción que lo generan estas controversias, estas problemáticas. Entonces, yo quiero hacer énfasis en eso, es una responsabilidad de cada uno, tanto en el rol que tiene, como en su día a día, como en su vida, ser el ejemplo y dar soluciones a eso, tipo contribuir a la solución. Hacer énfasis en que todos tenemos la responsabilidad como laicos y católicos de contribuir a que la iglesia sea un mejor lugar. Sí, y capaz no nos damos cuenta que la casa está sucia, pero si empezamos a ver muchas cucarachas, si vemos indicios, si vemos algo raro, tenemos que decir, bueno, capaz no está tan limpia como pensamos, capaz hay un envoltorio ahí que está trayendo todas estas cucarachas, ¿no? Entonces hay que ver también esos indicios en las comunidades, en los grupos, ya sea juveniles, universitarios, adultos, en un seminario, en donde sea, ver esos indicios y decir, che, ¿dejo que siga creciendo esa sociedad o me acerco, lo hablo? Como están viendo, el sínodo no se trata de, che, vamos a sacar todos los dogmas y todas las doctrinas, sino vamos a cambiar nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de llevar nuestra fe, nuestra forma de construir el reino de Dios. Porque claramente hay cosas que no funcionan. Así que acá se distinguen en cada capítulo del sínodo 4 niveles de abordaje. El primero es el teológico. Se exige transparencia a la Iglesia para afrontar con valentía los problemas que se hayan producido en su interior. Pederastía, corrupción, misoginia. La Iglesia debe defender decididamente la dignidad y la libertad de todos y oponerse abierta y claramente a todos los intentos de manipular, esclavizar o ignorar a las personas. El otro nivel es el nivel moral conductual, que dice que los cristianos deben dar testimonio de su fe, de su amor y su respeto a la conciencia moral de cada cual. No puede ponerse ninguna excusa para ejercer el abuso de poder sobre las conciencias. El nivel estructural y organizativo. La Iglesia debe estar siempre preparada para afrontar situaciones de crisis, interna con transparencia comunicativa, evitando esconder los escándalos o desviar la atención sobre otros temas. En un nivel más pastoral y pedagógico, dice que los fieles debemos mostrar lo que hacemos, predicar con el ejemplo, más que decir a los demás lo que tienen que hacer, y que posibles desacuerdos sobre distintas creencias no impidan la comprensión y el amor que se debe a todas las personas. Bien, de estos 4, ¿qué les resuena, chicos? Bien, yo quería empezar para empezar diciendo que probablemente la solución no la tengamos que desarrollar tipo en separado, sino que es como que todo está relacionado con todo. El punto que yo quería hacer más énfasis, tal vez relacionado con el texto, sería el tema de que en el nivel teológico se exige transparencia a la Iglesia para afrontar con valentía, justamente así, valentía los problemas que se hayan producido en su interior. Yo creo que inicialmente, tipo, todos los casos que conocemos de abuso de poder de cualquier forma, por ejemplo, tiene como su fundamento principal a que los laicos, o parte de los laicos, no tienen, digamos, en su vida tan arraigado las enseñanzas de Cristo a Dios, que es lo bueno y único y verdad, lo suficientemente como para afrontar, digamos, esos problemas cuando se les presenta. Yo creo que si construimos una iglesia
Después se puede discutir cómo se llega a ese estado en el que los laicos tienen muy presente a Dios, ¿no? Pero yo creo que si como laico tenemos muy presente a Dios y Dios nos va a dar la motivación, nos va a dar las fuerzas, nos va a dar lo que va a ser justo para poder enfrentar esos casos, yo creo que en los demás niveles todo surge así naturalmente. Digamos, o sea, si yo tengo la convicción, si yo conozco bien a Cristo, que es el Cristo de los Evangelios, y también tengo presente a Dios en mi vida, me van a hacer querer hacer lo correcto. Tipo, no voy a dejarlo pasar, tipo. Entonces, yo creo que a nivel teológico, pero es muy personalizado para cada laico, tenemos que tener a Dios siempre presente, no solamente en la iglesia, sino fuera, para poder ver el panorama completo de la situación. Entonces, eso para mí es lo más fundamental, porque después ahí surge a nivel estructural qué hacer, a nivel pastoral cómo comunicar, a nivel moral qué es lo correcto. Entonces, enfatizar en eso, que Dios es el centro de todo y que tenemos que tenerlo como laicos muy presente para darnos cuenta primero de los casos y después también enfrentarlos, tipo, correctamente. También no se busca la confrontación tipo la espada y la familia, sino una corrección también fraterna del amor también. No se busca, digamos, una corrección así violenta, sino que con la ayuda de Dios podamos corregir fraternamente para que la iglesia sea mejor en cualquiera de las casos. Que también nombraba varias veces a la transparencia. O sea, yo creo que justamente una de las propuestas del sínodo, ¿no? Es decir, bueno, dejemos de meter las cosas abajo de la alfombra y una vez por todas, tipo, hablemos con transparencia de todo lo que está pasando, ¿no? Que creo que tocaron todos los puntos hoy ese tema de que decíamos, bueno, hablemos un poco más, juntémonos más. Y siento que lo que también pasa mucho es esto de que se ocultan tantas cosas que tranquilamente podrían ser charlables y no se charlan. Entonces la transparencia como que apoya mucho esto que decía Augusto, de la valentía, el animarse, de poder acompañar y también ser fieles a lo que creemos. Sí, hay dos formas de hacer transparencia. Una transparencia activa es que una institución dé información que nadie pidió, o sea, que nadie le exigió que dé información, que le nazca a la institución ser visible en ciertos temas. Yo creo que eso está bueno, ¿no? Imagínense hacer una conferencia o algo o un informe que dicen, che, por ejemplo, sacamos este cura porque se llevó la plata de la colecta anual solidaria, por poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que no es real, creo, no sé. Depende de dónde, y cuándo. En fin, se entiende, ¿no? Es una transparencia activa que nadie pidió, una información que nadie pidió, pero que uno se compromete como institución a darla. Y después está la transparencia pasiva, que es que capaz yo ponele, ¿no? Voy y digo, che, necesito un informe de los curas que están siendo procesados o judicialmente o lo que sea. Nadie me tendría que decir por qué. Nadie me tendría que pedir una explicación. Tiene que ser una información accesible, que todos tenemos que tener. Entonces son dos tipos de transparencias que como institución tenemos que dar. No tengo que esperar hasta que todo explote y estén en la puerta del Vaticano con la antorcha diciendo, decime qué está pasando. No, tengo que dar la transparencia desde ya. Y creo que eso a nivel ético da mucho significado, te hace como más creíble, ¿no? Y sobre todo animarnos a discutir y a formarnos sobre ciertos temas para poder prevenirlos antes de que ocurran, ¿no? Y es eso, digamos, de estar dispuestos y activos como laicos, saber que la iglesia a la cual vamos a misa a recibir a Jesús todos los domingos también es un lugar en el cual que requiere de nosotros siempre un poco más, ¿no? Siempre un poco más para poder estar buscando soluciones a estos problemas y porque sobre todo, digo, si los jóvenes, particularmente hablando del grupo etario que todavía me contiene, nada, si nosotros no estamos ahí, si nosotros no estamos transformando la iglesia, va a ser muy difícil generar una iglesia nueva y depende de nosotros. Entonces me parece que eso es central y este tipo de iniciativas están buenas para empezar a lograrlo también. Yo también quiero comentar esto que está muy bueno, pero no perder la mirada de decir, bueno, todo esto estamos diciendo que es cierto, lo vamos con la mirada en Dios, pero bueno, en ese sentido, con amor. Siempre con corrección fraterna y nunca juzgando. No nos tiene que enojar lo que haga el otro, sino que nos tiene que doler que el otro se esté equivocando, que el otro se esté hiriendo. Porque, como hemos comentado antes, somos todos parte del mismo cuerpo místico, somos todos parte de la iglesia. Entonces lo que al otro le duele, a mí también me tiene que doler. Tal vez no está tan bueno decirlo así porque decís, pero bueno, pará, el que está haciendo mal a otro, que también te tiene que doler. Sí, pero te tienen que doler los dos. Te tiene que doler aquel que está recibiendo el daño como aquel que lo hace. Porque eso es poner la otra mejilla. Eso es decir, está bien, te estás equivocando, quiero que cambies por tu bien, quiero que te arrepientas, quiero que te acerques más a Dios, quiero que corrijas esto que estás haciendo mal, no por bronca, no por odio, no porque me haya lastimado a mí u a otra persona, sino porque quiero lo mejor para vos, porque creo que los que estamos acá queremos llegar a ser santos y creo que para ser santos uno tiene que querer que todo el mundo vaya al cielo y en todo el mundo entra cualquier tipo de personas que
te puedas imaginar lo que haya hecho. O sea, no importa la peor persona del mundo, por así decirlo, uno tiene que querer que esa persona también llegue al cielo. Y para eso hay que también poner amor en las palabras, no solamente juzgar, sino que en ese juzgar hay que intentar hacer un bien al otro. No simplemente juzgar, señalar con el dedo y quedarse ahí. Algo que quiero agregar con lo que también decía Cami, esto de como conocer un poco más, como tener esas más herramientas para poder visibilizar más. Algo que, por ejemplo, podemos tomar del feminismo es que realmente hay o hubo más peso antes, una mirada androcéntrica, ¿no? Tipo que le daban mucha cabida a lo que los hombres querían que se investigue, que se sepa, se dejaba muy de lado lo que a las mujeres les interesaba investigar. Capaz en las ciencias les estoy hablando yo, más como en la epistemología feminista o la economía feminista, pero es este mismo concepto de que se le da mucha voz no solo al hombre, sino al hombre blanco heterosexual de poder, digamos. Entonces, sacar a luz esto de decir, che, la verdad puede estar también en otra persona, viva donde viva, sea quien sea, como sea que se persiga o lo que sea. Hay muchos que siempre están hablando sobre teólogos. ¿Y por qué no teólogas? ¿Por qué no se habla más de las teólogas o filósofas? Nada, agarrar esas herramientas y no tener miedo de expandir un poco más. Sí, y acotando también a lo que dijeron ustedes dos, tipo Cami y Seba, la formación de laicos es clave también para nutrir cada una de las parroquias. No solamente en términos de qué hacer cuando se te presenta tal problemática dentro de tu parroquia, que puede ser bajo cualquier forma, no solamente cómo actuar ante eso, sino también qué cosas se pueden revisar, digamos, del tema. Porque lo cierto es que, yo como laico, dudo que todos los laicos conozcamos exactamente los dogmas y las doctrinas. Entonces, yo creo que si pudieras ver o si hubiese alguna formación que sea digerible también, porque no te vas a leer un cosa así enorme tampoco, que sea una formación que sea digerible y que también responda a la problemática, se pueden ver temas que discutimos anteriormente, como la toma de decisiones de las mujeres en las parroquias, que no es que es un tema que no se puede tocar, sino que es un tema estructural, de nuevo, un tema estructural, pastoral, de proyecto, entonces, pero también siendo que como lo venimos trayendo como de manera tradicional, porque en nuestra sociedad siempre vimos que el párroco era el sacerdote y nadie o muy pocas veces veías que esos roles eran diferentes, no se discutía. Y yo creo que si hubiese formaciones de ese aspecto, que discutan bien los roles de la parroquia, el rol de la importancia de la liturgia también, el tema de los sacramentos, o sea, que se entienda como temas a tratar y que son diferentes, yo creo que ahí hubiese mayor construcción. Es importante la formación a los laicos, sobre todo. Hay un tema muy interesante. Un pensador, Kuhn, no el Kun Agüero, decía que a veces estamos en un paradigma, ¿no? Un paradigma científico hablaba él, ¿no? Pero acá hablemos de paradigma católico. Es un paradigma que a veces en ese paradigma, ese sistema de pensamiento, surgían algunas anomalías, es decir, algo que no cuadraba con ese pensamiento de ese paradigma. Y esas anomalías, bueno, si era una, si era dos, bueno, debe ser un error, una mala interpretación. Pero cuando está lleno de anomalías, ahí dice, bueno, ese paradigma no funciona. Hay que revisarlo, hay que cambiar algo para que se deje de producir esa anomalía. Entonces podemos pensar acá amplio, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay muchas personas en la iglesia que cometen todo tipo de abuso, ¿no? Abuso de poder que puede llevar a este abuso terrible que es el abuso sexual, el abuso de conciencia, el abuso de las masas, ¿no? ¿Qué produce esta anomalía en todo este paradigma? Esto lo digo a modo de pregunta porque la verdad es mucho más compleja, pero ¿qué tiene que ver con una formación en un seminario, con una tradición de cuál es el ideario del cura? ¿Tiene que ver con el celibato? ¿Cómo se vive el celibato? ¿Como una renuncia, una privación, una cosa que te cuesta? Entonces tiene que ver capaz con muchas cosas que no digo que hay que cambiar, ¿no? Que no exista, sino que digo, ¿de qué forma la estamos entendiendo? ¿De qué forma las estamos viviendo? Por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? Yo tengo 28 años, me acuerdo que hace muchos años atrás los seminaristas estaban casi privados del afecto, del encuentro con los jóvenes, no sé, si un seminarista daba un abrazo a otra persona o a una mujer, era un escándalo, ¿no? Entonces estaban privados de poder expresar un afecto, un abrazo, nada más boludo que un abrazo, ¿no? Pero digo, ¿cómo estamos viviendo capaz esa afectividad? O sea, puede haber muchas cuestiones en este paradigma que podrían estar generando estas anomalías de todo tipo, de poder, de esto, de aquello, ¿no? Sí, también es que tampoco, con respecto a eso, ¿no? Como que tampoco nos quedemos en la tristeza de decir, uy, todo está mal. Tipo, como que también con el tiempo fueron cambiando un montón de cosas, ¿no? Como para mostrar la parte más positiva de todo. Como que no es un trabajo que ahora surge y decimos, bueno, ahora a partir de este momento hay que cambiar el mundo.
Tipo, no, ya desde antes se ha trabajado un montón de temas y por eso la iglesia también avanzó bastante. Pero también la invitación ahora es decir, bueno, no nos detengamos ahí y listo, sino como también reconocer la crisis en la cual está ahora la iglesia, como decíamos hoy, esto de que hay mucha gente que se está yendo. Y también pensar esto que decía Sebas, o sea, ¿por qué pasa todo eso? ¿Dónde es el punto clave donde estamos cerrando? Y al mismo tiempo para mí está bueno aclarar que hay muchas cosas que nosotros como laicos no vamos a poder cambiar así como así, digamos. Que a veces quizás uno se motiva y dice voy a cambiar el mundo en la iglesia y vamos a ser los mejores del mundo. Y en realidad es un poco, creo que lo decía la Madre Teresa de Calcuta, como que si querés cambiar el mundo primero cambia tu mundo, que es tu familia, ¿no? Y tu familia en este caso sería tu parroquia. O sea, la importancia de que uno esté involucrado en una parroquia también es un punto de poder de decisión. Nada, para mí es importante eso, como recalcar de que se pueden hacer cambios, quizás no de un día para el otro porque lleva mucho tiempo, pero que tengan la esperanza de que realmente si uno hace, se ve en el paso del tiempo ese cambio, ¿no? El sínodo sacó unas estadísticas. ¿Qué motivos crees que alejan a la gente de la iglesia? El 48% votó que lo que aleja a las personas es los desacuerdos con sus planteamientos y posiciones en este tema de los encubrimientos, esta forma de posicionarse frente ya sea a los casos de corrupción, a los casos de abuso, a si algo está fallando, a cuál es el planteamiento que tiene con respecto a las mujeres, incluso esto, también que no lo hablamos, de que el que denuncia se lo condena, se lo segrega, se lo demoniza, que ese es otro problema también. El segundo, 43,7%, votó escándalos, pederastía y corrupción. Y el tercero, 30%, no sentirse recibidos, no sentir la iglesia como un hogar, un refugio. Y es más, ser vistos como anónimos. Porque esto también pasa, ¿no? Tipo, sí, te acepto, es una iglesia de puertas abiertas, pero no tenés un lugar. Tipo, entrar a la iglesia, pero no te cedo el asiento. No te doy el micrófono para que puedas dar tu palabra. Sí, en ese sentido, a ver, como dije antes, la iglesia hospital de pecadores, sí. Acá somos todos pecadores, pero vos sos más pecador que yo. No, somos todos pecadores por igual, o sea, no importa qué estés haciendo, pero bueno, te juzgo porque tu pecado es peor que el mío, no sé por qué, pero bueno, así se piensa muchas veces. Y algo que tiene que ver con el clericalismo, como conectando muchas cosas que se estuvieron diciendo, también tiene que ver con que a veces cuando uno se cree tan perfecto, se cree con el permiso de fallar. Ustedes, de los lugares que habitan, en donde están, en sus pastorales, parroquias, lo que sea, ¿cómo podemos avanzar en este tema puntual de tener claridad ante lo injustificable? Que tener claridad no solo es a tener las cosas claras, sino en el accionar. No solo en el reaccionar, sino en el accionar para prevenir que esas anomalías surjan también, ¿no? Entonces, esa claridad ante lo injustificable, ¿ustedes cómo lo abordarían? Yo creo que estos números nos dan un poco la motivación primera para cambiar la iglesia, para renovar, reformar lo que haya que reformar, porque algo que no puede perder la iglesia de Cristo es el llegar a todos, ¿no? De ser justamente católica para todos. Entonces me parece que lo que nos tiene que motivar es que la gente no se vaya, ¿no? Estas, digamos, números tan fuertes, ¿no? El 48%, el 43%, no son como de las personas que completaron la encuesta, ¿no? Son como números que nos motivan a decir claramente hay una crítica que tenemos que hacer desde adentro para que esto mejore. En lo personal, yo, siento que esto que venimos hablando, no voy a intentar involucrarme más en la vida de mi parroquia, en mi trabajo también, digo, yo soy docente, entonces desde ese lugar, como parte de una comunidad de un colegio católico, también podría aportar. Siento que la iglesia es mucho más que la hora de misa, ¿no? A la cual vamos todos. Sí, yo estaba pensando más que nada lo que vos decías, o sea, por ejemplo, el tema de la claridad. Claridad al tener justamente en claro lo que está mal, pero sobre todo tener claridad a la hora de ejecutar el tema. Yo creo que eso puede ser una falencia grande que podemos tener mucho, porque básicamente tiene que ver con el tema de evangelizar. Estoy pensando en los perros, perdón. Nada, cuestión que yo creo que en el caso particular de los escándalos de pederastia y corrupción, creo que existe un preproceso antes que tiene que hacer uno, que justamente es tener a Dios presente, y no solamente como la idea de Dios católica, sino también formándose internamente, involucrándose en su parroquia justamente, ¿no? No solamente quedarse con la liturgia, sino también ver más allá, tipo, no sé, si el que quiere leer o escuchar podcasts o videos relacionados a teología o a catecismo lo puede hacer, leer los evangelios, involucrarse en el apostolado, esas cosas siempre nutren para tener a Dios siempre presente, ¿no? Ahora, yendo al tema concreto, yo creo que antes que nada, cuando uno sospecha quizás de estas cosas, no creo que uno tenga que ir corriendo directamente a hacer la denuncia, porque si no se convierte esto en una especie de cacería, tipo, ¿no? Tenía que haber algún fundamento, ¿no?
Entonces, yo creo que inicialmente, si yo tengo un buen vínculo, yo trataría primero de hablar con él personalmente, una corrección fraterna, tipo, tratar de decirle, mira, por estas cosas, tipo, ahí ya entra la formación, ¿no? Tipo, por estas cosas que dice de, no sé, el Evangelio, por ejemplo, el Catecismo, que son como unos fundamentos, ¿no? De eso, por estas cosas, te aleja, digamos, te aleja de Dios. Y ahí me duele como iglesia y también nos duele a todos como iglesia. Entonces, ahí entraría la parte de corrección. Yo creo que inicialmente... Sí, perdón, vos no sabiendo la verdad, pero intuyendo que algo raro hay. Intuyéndolo, claro. Y si yo tengo un vínculo también con él, que si está en mi parroquia, probablemente lo tenga. Nada, primero sería como para mí el procedimiento de corrección fraterna, tipo el hecho de decirle por qué lo que está haciendo lo aleja, ¿viste? Y tendría que corregirlo. Y yo creo que si él tiene el corazón abierto de querer cambiar, le mostrar esos fundamentos, puede tardar lo que sea, ¿no? Pero para mí puede llegar a cambiarlo. Ahora, cuando la cosa trasciende, uno tiene que tener la valentía, el coraje y estar totalmente convencido de que Dios hace las cosas por algo, de que uno tiene que denunciarlo. Tipo, de que tiene que llevar esas cosas, de que tiene que darle la visibilidad. Porque si vos lo incurrís o haces omisión, o sea, el pecado de omisión, es como justamente la basura está dentro de tu casa, ¿viste? O sea, la basura me refiero a la corrupción que tiene esa persona en el alma. Eso me refiero. Seguramente hay cosas que ahora se me están pasando porque tengo un tiempo acotado, pero sí creo básicamente que esta resolución de claridad a la hora de ejecutar y a la hora de tener en claro que pasa primero por tener a Dios completamente presente en tu vida, formarte, para diferenciar lo que es bueno de lo que no, de cómo proceder a eso, de qué temas hablar, corrección fraterna y después todo el procedimiento social, judicial que sea, ¿no? Se podría discutir el tema de difusión o algo por el estilo, pero lo cierto es que no lo pensé demasiado en el tema. Yo como, si tuviera que dar un resumen ahora de procedimientos sería así, tipo yo como laico personalmente siento que sería como mi rol. Después probablemente hayan pasos extras o se acoten o se compriman, tipo dependiendo del rol que uno tiene, ¿no? Sí, también complementarios con otros. Uno no tiene por qué abordar esto solo también. Sí, a ver, en ese sentido, la corrección fraterna es más que nada por esto de la empatía hacia el otro, del compartir. Una vez charlando en una dirección espiritual me dijo que una de las mejores maneras es ir y corregirlo en privado primero, si no te escucha, ir y llamar a un testigo, o sea, ir y alguien que estuvo ahí, alguien que vea esa situación igual que vos, que también leían, siempre con el respeto, ¿no? Y ya una vez que no se pueda más, una vez que no comprendan ni con vos ni con los testigos, hacerlo público, por así decirlo, o sea, hacer público este acto, o sea, denunciarlo si es un caso penal, para que esta persona se arrepiente y pueda convertirse, porque al fin y al cabo eso es lo que queremos, ¿no? De que cambie esa actitud, no de señalar y juzgar, sino de decir, mirá, lo que estás haciendo está mal, la sociedad, el mundo te dice que estás mal. Bueno, si todo el mundo te dice que estás mal, si Dios a través de la formación que dijiste antes te decimos que estás mal, bueno, ante esta circunstancia, aprende, se te va a dar el perdón correspondiente que Dios te lo va a dar siempre, pero bueno, arrepentite por tu bien y por el bien de los demás. En ese sentido, a eso va la difusión pública de la corrección. Que se está alejando de Dios, que se está alejando de su fe, de que eso lo va a perjudicar a él personalmente, pero porque se está alejando de la salvación, tipo, de su fe. Y eso repercute después en otro tema de la vida. Tipo, al no tener tu fe sana, quieras o no, tipo, repercute después en toda tu forma de vivir. Y justamente eso quiere decir, nosotros como laicos, no creo que el objetivo sea, tipo, decirle que esa persona está haciendo cosas mal y condenarla socialmente, sino que el objetivo final es que la persona mejore también, mejore su calidad de vida, pero nosotros creemos que mediante su acercamiento a la iglesia. Yo tengo dos cositas que estaba pensando, el no dejar de lado a las víctimas, o sea, víctimas en cualquier tipo de estos casos que estemos hablando, ¿no? Porque a veces se comete el error de solo preocuparnos por la salvación de quien cometió el error y dejamos a las víctimas de lado, a las víctimas y a todo su entorno y todo lo que están acompañando esa misma lucha o esa misma denuncia. Entonces me parece re importante el generar una especie de encuentro de algo, pero que no deje solo ni tirado a la víctima. También es un tema de cómo se está enseñando, cómo se está formando, eso me parece muy importante y a un nivel muy amplio, ya sea en los colegios como en institutos superiores, universidades, seminarios, esto o aquello, ¿no? Tipo, se está enseñando a ser responsables de la vida de los otros, a tener responsabilidad afectiva. A los hombres se les enseña a no ser unos machitos, por ejemplo. Se nos enseña a ser humildes, a no buscar puestos de poder, sino a servir, ¿no? Todo esto que estuvimos hablando, ¿se enseña o solo reaccionamos en cuanto aparecen, ¿no? Yo creo que es muy importante prevenirlo justamente.
por un lado, la enseñanza, el hablarlo, el verbalizarlo, el mostrarlo y qué sé yo, es importante, pero como dijimos, el ejemplo dice una banda. Que para mí yo creo que todo lo que tiene en común esto que fuimos diciendo y también lo que me inculco en mis espacios es esto de decir, primero priorizar el pensar por uno mismo a través de quizás esta pregunta de qué haría Jesús en mi lugar, ¿no? O sea, como que analizar que eso es lo que nosotros como laicos y creyentes tomamos como punto central de nuestra vida, decir, Jesús, las cosas que hizo están bien, genial. Bueno, entonces está bien y vos querés el bien para el otro y para vos mismo, pensá como Jesús. O reflexiona, no digo que seas como Jesús tal cual, ¿no? Sino como esto de decir, bueno, yo miro puertas. ¿Qué puedo hacer en esta situación pensando en las acciones del bien? Y ahí empezar a actuar frente a eso. O sea, todas estas situaciones que nosotros decíamos hoy, que se van dando y en la medida que aparecen y también la prevención, que es lo que estamos buscando ahora, se evita muchas situaciones de peligro, quizás incomodidad o injusticia. Antes quizás pensar, ¿está bien lo que voy a hacer? ¿O está bien lo que va a hacer mi amigo? ¿Está bien lo que va a hacer aquella persona que no conozco pero va a mi parroquia? Y nada, pensar en eso, ¿no? Como que ¿qué haría Jesús? Es la pregunta central que debería tener para mí todo creyente y actuar frente a eso. Bien. Bueno, nada, esto es para seguir pensando, ¿sí? No se queden solo con lo que dijimos acá en este podcast. La idea es que, nada, sigamos reflexionando y cada uno pensando en su lugar, en su ambiente, cómo ayudar a esta claridad ante lo injustificable, ¿sí? Así que nada, en otro capítulo, espero, vamos a ir profundizando sobre temas heavies del sínodo, pero que necesitamos justamente hablar, ¿sí? Así que nada, gracias por escucharnos.